A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama esta vez vamos a abordar un tema que preocupa a la ciudadanía. Estamos cumpliendo 10 años de que se aprobó una nueva constitución mediante referéndum. Precisamente el 20 de octubre del 2008 se aprobó y estamos a 10 años. Así es. Y cumplido este periodo, una década, que parece ser el tiempo que dura las diferentes constituciones de la República, ya se está hablando de una nueva reforma y en esta ocasión por iniciativa del Consejo de Participación Ciudadana, quien está proponiendo, o sea, ha comentado, porque todavía no hay una posición clara y definitiva, la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y para esto le hemos invitado para ver la viabilidad, si es conveniente o si es factible, y en cuyo caso varía, tenemos que profundizar en el análisis. Le hemos invitado al doctor Nicolás Romero Barberis, académico, es un abogado en libre ejercicio profesional, ex procurador general de la Universidad Central del Ecuador, ex procurador del ilustre municipio de Quito, dirigente político, dirigente deportivo por muchos años, es decir, es un profesional de larga trayectoria cuyo conocimiento y experiencia queremos compartirlo con la ciudadanía. Doctor Romero, bienvenido. ¿Qué piensa usted de esta propuesta del presidente del Consejo de Participación de solicitarle al presidente de la República la convocatoria a una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación? ¿Esto es posible? ¿Es viable? ¿Y cómo debe procederse? Bienvenido, doctor Romero. Gracias, doctor Jaramillo. Un saludo a los televidentes de Telesuceso y quisiera iniciar manifestando que sí es posible y además no es inconstitucional de ninguna manera, como se ha argumentado, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. No nos olvidemos que fue Rafael Correa quien propició y empujó hacia el hecho de que la Asamblea Constituyente, que expidió esta Constitución vigente, pues aumentó en forma postiza, a mi manera de entender, y desde el punto de vista estrictamente del derecho constitucional, dos funciones que contrarían el espíritu de Montesquieu, que fue quien, después de la Revolución Francesa, manifestó que para evitar que siga ocurriendo y que el rey sea él y el Estado sea él, el poder único sea el rey, Luis XIV, el Rey Sol, pues cuando triunfó la Revolución Francesa,
Montesquieu dijo, no puede concentrarse en una sola persona todo el poder. Todos los poderes del Estado. Sí. Él decía todo el poder, ¿por qué? Porque no se había hecho la distinción de que no es el poder es uno, las funciones del Estado. Entonces, dijo, tiene que haber un poder, él expresó así, un poder legislativo, que es el primer poder, un poder judicial y un poder ejecutivo. Cada uno con su propio ámbito y competencia de funcionamiento. La novelería de Rafael Correa determinó que se incida en los asambleístas a fin de que en la Constitución aparezcan 2 funciones más, porque es necesario decir que lo que Montesquieu señaló como poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en definitiva, sabemos que a la luz de la doctrina y del derecho, son funciones del Estado, estas que acabamos de mencionar, pero Correa dijo, no, es preciso que se aumenten 2 funciones más, que fue la de transparencia y control social, la una, y la otra función, la electoral, que a mi juicio, como es lógico, no tienen por qué haber existido ni haberse creado como tales. Pero bueno, estamos con la norma constitucional que establece precisamente en el artículo 204 que la función de transparencia y control social agrupa la naturaleza de la función de transparencia y control. Es decir, tenemos que distinguir, doctor Romero, lo que es el Consejo de Participación y la función de transparencia. Perfecto. La función de transparencia agrupa a los organismos de control, sean estos la Contraloría, la Procuraduría, las superintendencias. Así que es, hacen y el la control. Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo, exactamente, sí. Entonces, en tanto que el Consejo de Participación es un miembro de esta función. Claro, un y elemento. que tiene competencias específicas. Así es. Que es el nombramiento de las autoridades de control. Sí, ¿sí? sí. El control anticorrupción, Claro. y fomentar la participación ciudadana. Estas funciones, y concretándonos ya en el análisis del Consejo de Participación, ha cumplido desde que se inventó esto que usted ha calificado como novelería, ¿no? Ha funcionado este Consejo de Participación Ciudadana, es decir, ha cumplido con sus competencias señaladas en la Constitución. Esto es el control de la corrupción, el nombramiento de las autoridades y la promoción o la consolidación de la participación ciudadana. Es de conocimiento de toda la ciudadanía el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha cumplido la función que Correa quería. Cumplió con los designios de Correa y esos miembros que fueron del Consejo de Participación Ciudadana, pues prácticamente hacían lo que el gobernante les pedía. Por esto es que cuando una de las funciones fundamentales de este Consejo de Participación Ciudadana, así como de la función legislativa, que es la de fiscalizar los actos de los funcionarios vinculados al quehacer del Estado, pues nosotros hemos visto tantos y tantos hechos
de corrupción que no son aislados y que el responsable de eso definitivamente es quien gobernaba. También a él, como presidente del país, le correspondía actuar en concordancia con los preceptos constitucionales, no permitir actos de corrupción. Pero hemos visto que, en definitiva, hasta él está involucrado en esos actos de corrupción. Por tanto, ¿cómo puede continuar existiendo, digo yo, la función de transparencia y control social que antes de esta novelera reforma a la Constitución era una función o eran tareas que debían cumplir las otras funciones del Estado? Por ejemplo, la de fiscalización, las de control de los deberes que debían cumplir los funcionarios, estaba en manos normalmente del Ejecutivo y del Legislativo. El nombramiento lo hacía precisamente de ternas el Congreso Nacional, en ese entonces Congreso Nacional. Entonces, estimo que, en primer lugar, no tiene razón de existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y al promover su desaparición, algunas personas manifiestan equivocadamente que se estaría alterando la estructura del Estado. Vamos a entrar en este análisis, doctor Romero. Pero el doctor Romero nos dice que el Consejo de Participación Ciudadana no debería existir por cuanto no ha sido capaz de cumplir con las competencias que le fueron asignadas. Sí, señor. Y que la única de ellas que la cumplió un poco obligada fue el nombramiento de las autoridades, pero ya sabemos lo que ha pasado con esas autoridades, un contralor prófugo, la tarea de fiscalización no se ha realizado y por lo tanto entonces no queda otra alternativa que eliminar este consejo. Sí, señor. Ahora, hay un sector de la población que dice que para eliminarlo es imprescindible convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Usted nos acaba de señalar que no es necesario. ¿Cuál es el camino, doctor Romero, para conseguir este objetivo que está sugiriendo el Consejo de Participación? Sí, yo no creo que sea necesario ahondar en un tema que está muy claro. Es decir, no se trata, hoy por hoy, de eliminar la función de transparencia, porque eso será, sí, materia de un análisis que deberá ser la función de reforma a la Constitución. Yo creo que debemos cambiar el engranaje de la función de transparencia en su oportunidad, con una asamblea constituyente. Ya, pero en este caso, para la eliminación del Consejo, no, ¿cuál sería el procedimiento? Ya, no es el camino la asamblea constituyente, ya, porque esa tiene por propósito el dictar una nueva constitución y no se trata de eso. De lo que se trata es de cómo hacer para que desaparezca este organismo que no ha servido en definitiva y en síntesis para nada y que al contrario permitió que funcionarios designados por ellos sean los corruptos. Y entonces, ¿cómo hacerlo? A través de una manera que en los Estados Unidos, que es la demostración de la mejor democracia, ocurre la enmienda constitucional. Entonces, yo opino que debe llamarse a consulta popular, porque en definitiva es el pueblo el que se tiene que dar
las políticas y los caminos a seguir en lo constitucional. Esa consulta popular debe referirse a si debe o no continuar existiendo el Consejo de Participación Pero, doctor Ciudadana. Romero, ahí quienes se oponen o quienes dicen que debe convocarse a la Asamblea Constituyente, dicen que hay un obstáculo, que previo a la consulta popular, la Corte Constitucional tiene que dar un dictamen respecto de las preguntas que se van a plantear. Y como en este momento no existe la Corte Constitucional, porque el propio Consejo, el Consejo de Participación actual defenestró a los miembros de la Corte, y eso está investigándose. Ahí hay algunas cosas que la Contraloría tiene que pronunciarse, pero no existiendo Corte Constitucional, entonces no hay este paso previo del dictamen para poder convocar a la consulta popular. ¿Cómo sortear este obstáculo? Opino que no se hace necesaria la consulta de un organismo como el Tribunal Constitucional, del cual en su momento formé parte en la época del gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, el Tribunal de Garantías Constitucionales. Actual Corte Constitucional. Actual Corte Constitucional. Entonces, en ese entonces, fíjese, doctor Jaramillo, era el presidente de la República el que daba 2 ternas o 3 ternas para que conforme el Tribunal de Garantías Constitucionales. Con el cambio de Tribunal de Garantías Constitucionales al organismo que hoy existe, pues simple y llanamente ha servido para entorpecer los asuntos que van a su conocimiento. Y en ese sentido, yo le debo decir que tengo amargas experiencias de la vagancia de los miembros de este Tribunal Constitucional. Entonces, desde mi punto de vista, no es necesario, no se hace obligatorio jurídicamente la consulta, porque, como he dicho, el Tribunal Constitucional no ha servido también para nada. Y entonces es necesario sortear esa traba que la propia Constitución de Correa generó para entorpecer y para permanecer en el mando y en el poder en forma fácil y haciendo lo que él creía y pensaba. Pero para evitar estas dificultades que podrían en lo posterior dar lugar a que se hable de que se ha actuado inconstitucionalmente al haberse saltado el dictamen de la Corte Constitucional, ¿no será conveniente que se acelere el nombramiento de los nuevos miembros de la Corte Constitucional para que logren dictar, pronunciarse en favor o en contra de la consulta a fin de empatar con el próximo proceso electoral que vamos a tener en el mes de marzo? Sí. ¿No sería esto lo conveniente? Sí, tal vez pueda pensarse que ese es el mejor camino. Pero como digo, la Corte Constitucional, antiguo Tribunal Constitucional, no hacía sino dar determinados fallos y veredictos ante pedidos que hacía la Presidencia de la República. Bueno, pero en este caso... Ya, en este caso hay una el norma. Organismo que... el Consejo de Participación no sería el organismo que solicite la consulta popular, sino que el presidente de la República. Así es. Bueno, son 3 alternativas: el presidente de la República, la Asamblea Nacional, siempre y cuando las 2/3 partes de sus miembros se pronuncien por la consulta o por la enmienda, o la ciudadanía, o la ciudadanía
a través del 8% Sí, señor. de las personas registradas en el último proceso electoral. Así es. Pero, como ve usted, se trata de un entrabamiento a las normas constitucionales, de candados que fue poniendo Correa para que él pueda gobernar como lo hizo. Yo digo, para que él pueda ser mejor dictador. Es decir, todas las normas que se dictaron en la última década no estaban orientados a lograr lo que se preconizaba, es decir, pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Pero aquí también tenemos otro de los problemas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es lo que ha hecho en materia de promover la participación ciudadana en las acciones de interés público? Acomodar las fichas que enviaba Rafael Correa para que se nombre a las personas que se adaptaban a su mejor conveniencia. Entonces, por todos esos elementos, yo estimo que el Consejo de Participación Ciudadana es totalmente ineficiente e innecesario. ¿Cómo hacerlo? El presidente de la República es quien, acogiendo el planteamiento hecho por el doctor Trujillo, que es un hombre, más allá de que forme el Consejo de Participación Ciudadana, pero es un hombre que, por la experiencia que él ha tenido y la vivencia que tiene día tras día de la actividad que cumple, pues estima que no es necesario que continúe existiendo este consejo. Y obviamente se ha hecho público y se ha manifestado para que la ciudadanía, como en este caso que estamos haciéndolo, ¿no?, nos vayamos pronunciando. Y si nosotros hacemos una encuesta muy ligera, se va a ver que si no hay intereses de carácter político, lo lógico es que la ciudadanía diga, ese consejo no sirve para nada y por tanto, salvo las actuaciones últimas del doctor Trujillo y de las personas que lo conforman, pues debe desaparecer. Pero esto no nos lleva a otra reflexión. ¿Por qué el Consejo actual de Participación, que goza de una gran adhesión ciudadana, sí está cumpliendo con las tareas y todos los anteriores no lo hicieron? Entonces no es el organismo, sino las personas. Entonces no será simplemente asunto de modificar la forma de elección de las personas que van a integrar el Consejo de Participación y se resuelve el problema. Es probable, pero nos estamos jugando la posibilidad de que venga otro Correa y adopte comportamientos y situaciones que nos pueden inducir a lo mismo. No siempre las personas que integraron estos organismos, no solamente en la función de control y participación social, no solamente en esta función, que para mí debe desaparecer toda ella. Eso ocurrió también con la función electoral, porque siempre estuvieron manejadas esas personas y miembros por la voluntad del gobernante. Entonces, siguiendo su línea de análisis, doctor Romero, se elimina el Consejo de Participación por pedido del presidente de la República para ser viable. Claro. Pero las competencias que tiene actualmente el Consejo de Participación Ciudadana, ¿quién las asume? Porque ellos tienen, entre otras tareas,
la labor de designar a todas las autoridades del sistema de control, Procurador General del Estado, Contralor, los superintendentes, el defensor del pueblo. Entonces, ¿quién designa a él? ¿Cómo hacerlo esto, doctor Romero? Recordemos cómo funcionaba el Estado antes. Eran a través de ternas. Y yo sí creo que para el asunto de conformación o de asumir las competencias que tiene hoy el Consejo de Participación Ciudadana, debe otorgárselas tanto al presidente de la República para que a través de ternas de los hombres más probos, y él sea la asamblea la que designe. ¿Cómo no va? Es decir, usted lo que sugiere que las competencias que se le quitarían al Consejo de Participación se las traslade a la Asamblea y al Ejecutivo, ¿no? Ya digo, sería necesario de que en la consulta se establezca qué pasa con esas competencias. Si en este momento no desaparece la función de transparencia y control social, hecha excepción del Consejo, que desaparecería, ¿quiénes serían los llamados con capacidad constitucional y legal para actuar respecto de la Contraloría? ¿Quién nombra al Contralor General del Estado, a los superintendentes y al defensor público? Es decir, una de las competencias se la traslada a la Asamblea. ¿Quién asume las otras competencias? Es decir, la tarea de promoción de la participación ciudadana, y quién se encarga de la tarea de fiscalización de la lucha anticorrupción, que ahora realmente ha llegado a unos niveles intolerables. ¿Cómo puede ser posible que, dependiendo de esta función de transparencia que no sirvieron para nada, esté prófugo el propio Contralor que depende de esa función? Es inaudito, pero ¿quién asume estas competencias? ¿A quién se le encarga? Siempre el Contralor. Es decir, que es innecesario tener un organismo paralelo. Claro. Para eso existe la Contraloría. La Contraloría. Y además, la Asamblea es la que fiscaliza. Debe nombrar Contralor, superintendente, defensor público. Entonces, es la Asamblea. Es decir, nos quedaría una de las competencias. ¿A quién se le encarga la participación ciudadana? Ya. Entonces, mientras no se elimine la función de transparencia y control social, que es esa función, mientras eso no ocurra, sería esta función la que active y promueva la participación ciudadana. Porque efectivamente es necesario que los ciudadanos participemos e intervengamos en los aspectos fundamentales de funcionamiento del Estado. Y la función esta podría quedarse solamente con una gran tarea, que es la participación ciudadana, y nada más. Queremos agradecerle al doctor Nicolás Romero Barberis, quien nos ha permitido tener una visión clara, precisa, de la conveniencia, de la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y sus competencias, trasladarlas a quien corresponde, a la Asamblea Nacional, quien asumiría las tareas de designar a las autoridades del sector de control, y la labor de fiscalización, sugiere el doctor Romero, que tiene que concentrarse en la responsabilidad de la Contraloría, y quedaría como única competencia del Consejo la participación ciudadana en los asuntos de interés público. Sí. Gracias por sus comentarios, por sus opiniones, y que dan luces a la ciudadanía. Gracias, doctor Jaramillo, y agradezco a Telesucesos la oportunidad que me ha brindado para expresar las opiniones ciudadanas, porque
Sí, usted es un genuino representante de la yo ciudadanía, creo como un gran dirigente político, deportivo, Bueno. que ha estado vinculado siempre Y además, a la academia. Y sí, gracias, eso es doctor todo. Romero. Muy Muchas amable. gracias, doctor Jaramillo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.